Me llamo Alejandra Vázquez. Tengo 35 años y soy analista senior de datos ambientales en la iniciativa de conservación Siempre Verde. Dicen que soy precisa, tal vez demasiado. De esas que organizan datos con colores y memorizan patrones de lluvia como otros recuerdan cumpleaños. Durante 6 años, pensé que la precisión me protegería. Me equivoqué. Ese martes por la mañana en Guadalajara, olía a lluvia y tinta de impresora. Era un día gris, de esos que hacen que todo parezca en pausa. Entré a la oficina de Esteban Salazar con mi carta de renuncia en la mano, impresa en papel impecable y doblada cuidadosamente en tercios. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Buenos días». Alejandra dijo, con los ojos fijos en su pantalla. «Quiero presentar esto formalmente», le dije, colocando el sobre directamente en su mano. No en su escritorio, no en su bandeja de entrada, en su mano. Alzó una ceja, con esa expresión pulida que los poderosos perfeccionan con el tiempo. ¿Es realmente necesario? Tiene efecto inmediato. Con 2 semanas de aviso respondí, firme pero amable. Sonrió como quien cree que ya ganó. Luego deslizó la carta bajo un montón de propuestas de financiamiento, como si fuera un memo sin importancia, y contestó un teléfono que sonaba. «Gracias por la actualización», Clara dijo al auricular, haciéndome un gesto con la mano como si ya pudiera irme. Me quedé un instante más, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Luego salí, cerrando la puerta tras el murmullo bajo de su voz. 2 días después, Recursos Humanos me dijo que no habían recibido mi carta. Para el fin de semana, mi nombre seguía en las listas de proyectos, aún copiado en correos a donantes. Nadie programó una entrevista de salida. Mi aviso de 2 semanas pasó como un secreto. Ahí fue cuando la verdad caló. Más fría que la lluvia de Guadalajara, no planeaban dejarme ir. En Siempre Verde, incluso renunciar requería permiso, y yo ya no lo tenía. Dejé de intentar que me escucharan. En cambio, comencé a observar. A la mañana siguiente, volví a Recursos Humanos. El pasillo olía ligeramente a café y alfombra húmeda, ese aroma típico de los lugares donde las conversaciones amables van a morir. Clara, la gerente, levantó la vista de su monitor cuando entré. Su sonrisa titubeó al ver la carpeta que llevaba. «Solo quiero confirmar», dije suavemente. «Presenté mi renuncia hace 2 semanas. ¿Hay alguna novedad?» Sus ojos se desviaron hacia la pared de vidrio que daba al corredor. Por un largo segundo, no dijo nada. Luego, inclinándose, susurró Esteban. «Nos dijo que no la procesáramos». Las palabras flotaron en el aire como electricidad estática. «Dijo que solo estabas molesta por la decisión del ascenso». Añadió rápidamente, «que te calmarías». La miré fijamente. Las manos de Clara temblaban ligeramente mientras reorganizaba los papeles en su escritorio. «Lo siento. Alejandra, ¿sabes cuánto peso tiene él con la Junta?» Peso. Qué palabra tan suave para algo que sentía como posesión. Cuando llegué a casa, el silencio pesaba más de lo habitual. 6 años de mi trabajo llenaban cada rincón del departamento, carpetas etiquetadas por Cuenca, año y donante, borradores de informes con la firma de Esteban, donde debería estar la mía. En el estante superior estaba la carpeta del proyecto de restauración del Río Verde, aún con sus iniciales. La última vez que la vi fue en un escenario en una conferencia nacional, proyectada detrás de él mientras aceptaba un premio por su modelo comunitario innovador. Recordé estar en el público, los aplausos corteses, la luz reflejándose en sus gemelos de plata. Mi estómago se había contraído, no de ira, sino de algo más vacío, el sonido de ser borrada. Ahora, mirando la misma carpeta, sentí ese silencio otra vez, pero esta vez no dolió. Se afiló. Si querían silencio, les daría silencio, pero sería del tipo que escucha, registra y espera. Cerré la carpeta con cuidado, el clic de los anillos resonando en mi departamento, como el inicio de algo deliberado. Dejé de hablar a menos que fuera necesario.
La oficina se movía a mi alrededor, como si fuera parte del mobiliario silenciosa, funcional, invisible. Eso me convenía. Cada mañana llegaba antes del amanecer, encendiendo mi estación de trabajo mientras la ciudad aún dormía a medias. Comencé a archivar todo conjuntos de datos crudos, correspondencia con donantes, memorandos internos. Cada archivo tenía una marca de tiempo, un código de verificación y una copia en una nube privada bajo mis iniciales. No alteré una sola línea. No lo necesitaba. La verdad ya estaba escrita en los márgenes. Solo habían dejado de leerla. En la segunda semana, la carpeta del proyecto de humedales de Valle Alto comenzó a desmoronarse. El informe decía que el 80% de los hitos estaban completos, pero los datos satelitales mostraban apenas la mitad de la vegetación restaurada. Las fotos de campo adjuntas al informe trimestral tenían fechas de meses antes de que comenzara la siembra. Alguien simplemente había reutilizado imágenes viejas. Luego vino el proyecto del Río Verde, el programa del que alguna vez estuve orgullosa. El resumen oficial alababa mejoras dramáticas en la calidad del agua, pero los registros de muestreo contaban otra historia. Niveles de nitrógeno subiendo, oxígeno disuelto cayendo, conteos de peces reduciéndose por temporada. Sin embargo, las gráficas que Esteban presentaba a los donantes brillaban con barras verdes etiquetadas como éxito. Seguí escribiendo las minutas de las reuniones como si nada pasara. Cuando Esteban repetía mis ideas palabra por palabra, un modelo de cumplimiento gradual que aprovecha el compromiso ciudadano lo anotaba exactamente como lo decía. La misma frase que aparecía en mi propuesta original 3 meses antes. La nueva pasante, Sofía. A veces se quedaba después de las reuniones, mirándome con curiosidad. «No hablas mucho», dijo una vez. «Solo estoy escuchando», respondí, con una leve sonrisa. Para la 4ª semana, mis carpetas se llenaban más rápido de lo que el servidor podía sincronizar. El fraude ya no estaba oculto, estaba organizado. Imprimí algunas páginas clave y las guardé en un sobre manila marcado como personal, sin acusaciones, sin memorandos dramáticos, solo datos. Aún no necesitaba exponer a nadie. Solo necesitaba que la verdad estuviera completa cuando llegara el momento. Cada noche, antes de irme, anotaba la hora en un pequeño cuaderno de cuero día 27. Todos los archivos verificados. La tinta se sentía más firme que mi pulso. Para la 3ª semana, la oficina comenzó a descongelarse hacia mí. El tono de Esteban se suavizó en las reuniones, sus cumplidos cuidadosamente dosificados para que otros los oyeran. Dejó de rondar mi escritorio. Dejó de referirse a mí como nuestra especialista en datos y volvió a usar mi nombre, como si devolverlo pudiera reescribir lo que había hecho. El jueves por la mañana, me llamó a su oficina. Las persianas estaban medio cerradas, cortando la luz del sol en barras perfectas sobre su escritorio. Alejandra comenzó, recostándose en su silla. «Veo que te has reenfocado. La Junta anotó tus últimos informes. Buen trabajo». Esperé. Sonrió, con esa misma expresión controlada que alguna vez me convenció de que podía ser un mentor. «Hablemos de tu futuro aquí. Pronto podría abrirse un puesto directivo, tal vez directora de análisis». Las palabras eran un cebo brillante, reluciente con posibilidades. Reconocí el patrón elogio, promesa, demora, la ilusión de progreso a cambio de obediencia. Asentí una vez, como si lo considerara. «Es generoso de tu parte», dije en voz baja. «Lo pensaré». Pareció satisfecho. Ya pasando a su siguiente correo, la conversación terminó tan fácilmente como comenzó. Una transacción de falsa buena voluntad. De vuelta en mi escritorio, sentí que la calma regresaba. Esa que llega cuando ya has elegido qué puente quemar, aunque nadie lo sepa aún. Esa noche, mucho después de que los demás se fueron, abrí el archivo interno y comencé a descargar todos los datos crudos del último año fiscal, muestras de campo, correspondencia con donantes, registros de gastos, comparaciones satelitales, todo bajo mis propias credenciales, nada oculto.
No robé nada. Solo preservé lo que existía antes de que pudiera ser reescrito otra vez. Afuera, la lluvia de Guadalajara trazaba líneas lentas en la ventana, reflejando las luces de la ciudad en fragmentos. Observé la barra de progreso en mi pantalla superar el 90%, firme e irreversible. Cuando terminó, copié la copia de seguridad en una unidad encriptada y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. La oficina estaba en silencio, pero casi podía escuchar el reloj en la sala de servidores marcando hacia algo inevitable. La llamada llegó justo después de la medianoche, cuando el departamento estaba en silencio, salvo por el zumbido bajo del refrigerador. Casi no contesto número desconocido, aún sin mensaje de voz, pero algo en mí, quizás instinto o agotamiento, me hizo responder. Señorita Vázquez, dijo una voz masculina, tranquila pero alerta. Soy Gabriel Núñez, de la Comisión Ambiental del Pacífico. Me senté derecha, el cansancio desvaneciéndose. Recordé haber enviado esa solicitud meses atrás. Un puesto de oficial de cumplimiento que casi olvidé tras no recibir respuesta. Continuó. Revisamos tu trayectoria con Siempre Verde. Tu experiencia con subvenciones es justo lo que necesitamos. Si sigues interesada, nos gustaría ofrecerte el puesto. Por un momento, no encontré mi voz. La palabra oferta sonaba extraña después de tantos meses de desdén y silencio. Estoy interesada, dije finalmente. Bien. El puesto comienza en 3 semanas. Supervisarás auditorías de cumplimiento para subvenciones de conservación estatal. Nosotros manejaremos los trámites de transición. Bien, es muy recomendada. La ironía dolió, pero sonreí de todos modos. 3 semanas es perfecto. Tras colgar, me senté en el sofá en la oscuridad, el teléfono aún cálido en mi mano. Afuera, la ciudad estaba en calma, solo el siseo ocasional de la lluvia en el pavimento. Por primera vez en meses, la quietud no se sentía como una amenaza, sino como espacio para respirar. Miré alrededor del departamento las pilas de carpetas, la evidencia de 6 años de trabajo que nadie más que yo había reconocido. Pronto, todo eso pertenecería a mi pasado. No estaba escapando del sistema, estaba subiendo por encima de él. A la mañana siguiente, en el trabajo. Esteban estaba en su oficina, riendo con un café junto a un donante. A través de la pared de vidrio, vi mis gráficas proyectadas en su pantalla, mis palabras en su boca. Ya no me enojaba. Abrí mi agenda y marqué una fecha 3 semanas después, mi último día. Luego la subrayé 2 veces, no como un deseo esta vez, sino como una promesa. Mi última semana en Siempre Verde pasó en un ritmo tranquilo, como el río que parece calmado antes de desbordarse. Llegaba temprano cada mañana, la primera en encender las luces, y me quedaba hasta que el conserje comenzaba a aspirar el pasillo. Los demás susurraban que había cambiado. Tal vez sí. Esos días los dediqué a compilar lo que llamé el expediente de transición, 200 páginas de registros de proyectos, datos crudos, métricas de campo, correspondencia de subvenciones y rastros de auditoría. Cada frase era fáctica, cada gráfica verificada, cada afirmación respaldada por evidencia primaria. Era la versión de la verdad que la Junta nunca vio porque no era conveniente. Esteban pasó por mi escritorio 2 veces esa semana. Una para elogiar un informe que había finalizado. Otra para recordarme la reunión de donantes del próximo trimestre. Hablaba como si mi renuncia nunca hubiera existido. Escuché, asentí y tomé notas que no planeaba usar. Para el jueves por la noche, el expediente estaba listo. Lo exporté como un solo documento. Revisé el formato 3 veces y lo adjunté a un borrador de correo dirigido a la Junta, Recursos Humanos y nuestros 5 principales donantes. El asunto decía: Siempre Verde, resumen de datos verificados. Auditoría anual. El cuerpo era breve. Estimados miembros de la Junta, adjunto los registros verificados de todos los proyectos principales completados bajo mi supervisión entre 2018 y 2023. Atentamente, Alejandra Vázquez.
sin acusaciones, sin comentarios, solo evidencia, a medianoche. Imprimí mi carta de renuncia original, la que él enterró bajo un montón de propuestas, y la doblé junto a una memoria USB con los mismos archivos. El papel se sentía más ligero esta vez, como si el peso se hubiera transferido a otro lugar. Susurré al cuarto vacío. Esta vez sí la leerás. Antes de apagar mi computadora, programé el correo para enviarse exactamente a las 9:00 de la mañana siguiente. Afuera, la lluvia de Guadalajara golpeaba suavemente el vidrio, constante y sin prisa. Recogí mis cosas, apagué las luces y salí, dejando los servidores zumbando silenciosamente detrás de mí, contando las últimas horas de silencio. A las 9:00 en punto, mi computadora cobró vida y el mensaje programado desapareció de mi bandeja de salida. La pantalla parpadeó una vez y volvió a su calma azul. Por un momento nada cambió, el mismo murmullo de teclados, el mismo olor a café quemado desde la cocineta. A las 9:10 escuché una silla raspar violentamente contra el suelo de la sala de conferencias. A las 9:20 comenzaron los gritos. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta, dejando que el sonido se filtrara al pasillo. La voz de Esteban, usualmente suave, ensayada, se quebraba en fragmentos agudos e irregulares. Palabras como auditoría, discrepancia y cumplimiento con donantes flotaban a través del vidrio. No me moví. Seguí ordenando los registros de campo en mi escritorio. Con las manos firmes, a través de la pared de vidrio, lo vi caminando de un lado a otro, el color drenándose de su rostro. Clara Morales, la presidenta de la Junta, sostenía una copia impresa de mi expediente, con las páginas extendidas sobre la mesa como evidencia de un juicio. Clara de Recursos Humanos estaba en una esquina, pálida e inmóvil. El zumbido del proyector llenaba los silencios entre las voces. Alguien debió preguntar dónde estaba, porque momentos después, Clara salió corriendo, casi tropezando con sus tacones. Alejandra dijo, sin aliento, «Quieren verte ahora mismo». Cerré la carpeta frente a mí. Ya no soy empleada. Sus ojos se abrieron de par en par. «Por favor, solo ven un momento. Esteban está pidiendo». Me puse de pie y coloqué mi credencial en el escritorio. Entonces que me lo pida como ciudadano común. Por un segundo no entendió. Luego el significado caló y dio un paso atrás. Dentro de la sala de juntas, la voz de Esteban se alzó otra vez, desesperada y quebrada. Señalaba una página, sacudiendo la cabeza, mientras los labios de Clara Morales se apretaban en una línea fina. Esta y los demás estaban en silencio, con los ojos en los números. Tomé mi abrigo. Guardé la memoria USB en el bolsillo y caminé hacia el elevador. El vidrio del edificio reflejaba el horizonte gris, húmedo, imperturbable. Detrás de mí, el sonido de voces alzadas me seguía, amortiguado pero implacable. La verdad había entrado en la sala y ya no le pertenecía a él. No había planeado volver a esa sala de juntas, pero cuando llegué al vestíbulo, Clara ya estaba esperando cerca del elevador, pálida y temblando. «Por favor», susurró. Clara Morales insiste, adentro. El aire estaba cargado de silencio. La larga mesa de roble estaba cubierta de informes impresos, laptops abiertas y tazas de café intactas. Clara Morales, la presidenta de la Junta, estaba en la cabecera, desplazándose por los archivos que envié. Esteban estaba cerca del proyector, con la corbata floja, el encanto esfumado de su rostro. Cuando entré, su voz se alzó, frágil y cortante. Ella sacó los datos de contexto, tergiversó nuestro progreso a propósito. Clara Morales no levantó la vista. Los datos dicen una cosa, pero los informes públicos fueron alterados, dije en voz baja, tomando asiento frente a ella. Por primera vez, me miró directamente. «¿Tienes pruebas de eso?» Deslicé una carpeta delgada por la mesa. Adentro estaban las marcas de tiempo sin editar, registros del servidor y versiones históricas. Cada alteración rastreada hasta la cuenta de Esteban.
Las páginas crujieron suavemente mientras las revisaba. Las manos de Esteban se aplastaron contra la mesa. «Esto es sabotaje», espetó. «Siempre quiso el crédito, no alcé la voz. No son mis palabras, Esteban, son las tuyas. Cada edición, cada envío, cada actualización falsa». El silencio se extendió hasta que incluso el zumbido del proyector se sintió intrusivo. La expresión de Clara Morales se endureció. Cerró la carpeta con cuidado, como sellando algo irreversible. «Señorita Vázquez», dijo finalmente, «la Junta iniciará una investigación formal. Nos gustaría discutir tu participación continua. Tal vez ayudarnos a reconstruir la transparencia en un puesto senior». Negué con la cabeza. «Ya acepté otro puesto». «O en la Comisión Ambiental del Pacífico», respondí. «Comienzo la próxima semana». La sala cambió, un leve suspiro colectivo. Las manos de Clara Morales se detuvieron en la carpeta. Todos en esa mesa sabían lo que significaba la comisión controlaba su financiamiento. El rostro de Esteban se quedó sin color. Me miró, la comprensión llegando demasiado tarde. «Aseguraré plena cooperación durante su revisión», dije con calma. «La transparencia siempre vale la pena». Luego me puse de pie, dejando la carpeta donde pertenecía en su mesa, no en la mía. La primera mañana en la Comisión Ambiental del Pacífico, llegué antes del amanecer. El mismo hábito, un nuevo horizonte. Mi oficina estaba en el 7º piso, con vista al río Lerma, el mismo que Siempre Verde alguna vez afirmó estar restaurando. Desde esta altura, el agua parecía tranquila, indiferente a las ambiciones humanas. El escritorio era más pequeño que el que dejé atrás, pero la vista era más amplia. Pilas de auditorías pendientes esperaban en filas ordenadas, y una nota de Gabriel Núñez estaba encima: «Bienvenida, Alejandra. Hagamos las cosas mejor». Pasé las siguientes semanas construyendo el tipo de estructura que siempre deseé, un sistema que no pudiera ser torcido para ajustarse al ego de nadie. Cada propuesta de financiamiento ahora requería datos crudos adjuntos. Todas las inquietudes del personal debían reconocerse por escrito en 48 horas. Redacté políticas para reportes anónimos, verificación obligatoria por terceros y tableros de proyectos en tiempo real. Nadie podía alterar los números una vez archivados. No era venganza, era reparación. 2 meses después, mi teléfono sonó. El nombre de Clara Morales apareció en la pantalla. Su tono era educado, medido. «Alejandra, quería informarte personalmente. Esteban Salazar renunció con efecto inmediato. Siempre Verde está bajo revisión completa por nuestra Junta». Miré por la ventana al río gris abajo. «La transparencia protege a todos», dije, «incluida la organización». «Espero que esto sea un nuevo capítulo para todos nosotros», respondió. Tras colgar, me quedé un rato escuchando el zumbido constante del edificio, sin triunfo, sin amargura, solo la satisfacción tranquila de la alineación, como un marco torcido finalmente enderezado en la pared. Esa noche, en casa, encontré la carta de renuncia original aún guardada en el cajón de mi escritorio. La tinta se había desvanecido ligeramente en el doblez. La sostuve un momento, recordando el peso de esa primera humillación, el silencio que siguió, la decisión que lo cambió todo. Luego la rasgué una vez por el centro. La dejé en el reciclaje y exhalé. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo, suave y rítmica, como el mundo reiniciándose. 6 meses después, un nombre familiar apareció en la bandeja de entrada: Iniciativa de Conservación Siempre Verde. Su nueva propuesta de financiamiento estaba al tope de mi lista de revisión, ordenada y pulcra. La remitente era Patricia Gómez, la directora interina nombrada tras la renuncia de Esteban. Abrí el archivo lentamente, sin saber qué esperar: evasivas, exageraciones, las mismas gráficas teñidas de verde. Pero los números eran limpios esta vez, las proyecciones eran modestas, los métodos transparentes, los créditos compartidos entre todo el equipo de investigación, sin auditorías faltantes, sin gráficas infladas de progreso.
por primera vez en años. El documento se leía como si lo hubiera escrito gente que realmente se preocupaba por el trabajo. El resumen del proyecto se centraba en la restauración de humedales cerca de Querétaro. Admitían retrasos, explicaban las causas y presentaban datos verificables. Una nota al margen decía mediciones base verificadas por equipos de campo externos. Seguí la línea con mi cursor, sintiendo un pulso tranquilo de satisfacción. En la página, un pequeño reconocimiento destacaba: agradecimientos especiales a la División de Cumplimiento de la Comisión por establecer estándares de reporte más claros. Terminé mi revisión, registré el expediente de auditoría y sellé el archivo aprobado para consideración. 1 minuto después, mi bandeja sonó. Un mensaje de una línea de Patricia: gracias por establecer un estándar que finalmente podemos cumplir. Me recosté en mi silla. El sonido del río moviéndose débilmente a través del vidrio de la oficina. Más allá de la ventana, el cielo invernal se extendía sobre Guadalajara en un plateado suave, tenue y reflectante. Pensé en cada noche tarde documentando números que nadie quería ver, en el silencio que alguna vez me hizo sentir pequeña, y cómo se había transformado en algo más fuerte que cualquier estallido pudo haber sido: la justicia. Me di cuenta, nunca se trató del ruido. Se trataba de la precisión, de la prueba, del tipo que no necesitaba gritar para ser creído. Cerré el archivo, apagué mi monitor y observé la luz desvanecerse sobre el agua. La verdad había sobrevivido y finalmente era suficiente.